Tenemos posibilidad de conversar con un historiador de origen ruso, además que vive, entiendo, en la República Argentina. Alexander Demetiev es su nombre. Alexander, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias por estar ahí. Agustina Díaz es mi nombre. Hola Agustina, ¿cómo te va? Un placer. Para mí también. Bueno, vayamos a tratar de entender de dónde viene este conflicto. En la introducción hablábamos de la identidad de estos pueblos separatistas, ¿no? De su identidad rusa, además, para poder comprender el conflicto que se está dando en este momento. Empecemos, si te parece, por ahí, por entender qué pasa con estas personas que pertenecían originalmente a la Unión Soviética, que luego Ucrania se convirtió en un país independiente, pero que se sienten evidentemente rusos, y eso es lo que han proclamado a partir del 2014. Sí, es que sí, la situación es mucho más complicada para poder explicarla en breve, en dos palabras, pero desde todas formas lo tenemos que dejar de ver como una historieta donde hay un villano y donde los demás quieren parecer superhéroes, porque no es una historieta, es una gran tragedia que acontece durante muchos años y no empezó ayer. Lo que pasa es que en el año 2014 en Kiev se realizó, como el resultado de unas manifestaciones masivas, un golpe de Estado, un golpe violento, apoyado por los Estados Unidos y varios gobiernos de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Así que llegaron al poder violentamente un grupo apoyado por los radicales de ultraderecha ucraniana, que en un momento querían homogeneizar todo el país sin respetar su diversidad, sin respetar que cada región tiene sus particularidades, y en las regiones que fueron las más prorrusas, igual no son prorrusos como se suele decir, los hicieron prorrusos los extremistas ucranianos. Les puedo recordar que los extremistas ucranianos a lo largo del siglo XX trataban de homogeneizar el país de manera muy brutal. A lo largo de varios episodios del siglo XX, la extrema derecha ucraniana trataba de resolver el asunto judío en su territorio, que fue vastamente poblado por los judíos. Y de hecho, si vamos a recordar a un personaje tal famoso como Chabad Lubavitchsky, en nombre de quien hay varias instituciones en Buenos Aires. Exacto, sí, por él supuesto. Y sus seguidores fueron, de hecho él es del territorio ucraniano, pero de ninguna manera no era un ucraniano ni era un nacionalista de Ucrania, pero sus seguidores fueron perseguidos por la misma extrema derecha ucraniana, pero unas generaciones antes. Esta extrema derecha ucraniana fue la que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ahora no tolera que haya alguien que no se considera de Ucrania, que no se considera ucraniano. Y entonces ellos trataban de insistir y obligar a la gente que vivía en el este de la región, que se consideraban ucranianos, pero su idioma y su lengua materna era ruso y tenían la cultura diferente a la cultura ucraniana que estaba en la parte occidental. Pero a los extremistas no le importó nada y ellos desataron violencia y el genocidio en esta región. ¿Dónde estaban los medios ahí en el año 2014-2015, cuando se bombardeaba la población civil de Lugansk y de Donetsk? Defendiéndose, ellos se autoproclamaron como las repúblicas independientes de Lugansk y de Donetsk para protegerse ante la violencia del gobierno autoproclamado en Kiev. Y Kiev las excluyó de las elecciones, que no participaron en 2 elecciones presidenciales de Ucrania, entonces no votaron por el poder ucraniano, no participaron en la vida política, fueron excluidos y discriminados. Fueron firmados los acuerdos de Minsk, que fueron firmados por Rusia, Francia, Alemania y Ucrania, para poder resolver todo esto de manera pacífica, para encontrar una manera de dialogar con los representantes de estas repúblicas. Durante 8 años Rusia no se metía en el conflicto, no los reconocía, dejando esto a la responsabilidad de los ucranianos. Y los ucranianos respondían con proyectiles, con balas, con bombardeos de la población civil. Alexander. Nuestros WhatsApp fueron abundados con las imágenes terribles de los cadáveres desfigurados de niños producidos por los ataques ucranianos. Alexander, ¿Por qué no se hablaba de esto en ese momento?
Escúchame un Sí, segundo, sí. por favor. Tenemos una información de último momento para compartir, pero no te vayas, porque tengo muchas preguntas para hacerte de esto que estás compartiendo con nosotros y que es interesante también poder compartir y compartir con nuestros televidentes. Pero esto está pasando ahora. Esto está publicando a esta hora la agencia Fran Press. Los rusos tomaron un aeropuerto militar en las puertas de Kiev, afirma el presidente ucraniano, y está, digamos, publicado por AFP, esta agencia que, como ustedes saben, pertenece a Francia y que es una de las principales en Europa. La información a esta hora, según el gobierno de Zelensky, el gobierno ucraniano, es que los rusos habrían tomado un aeropuerto militar en las puertas de Kiev. Bueno, un poco lo que veníamos contando respecto de las posiciones militares que son las que están siendo en este momento atacadas por el gobierno ruso dentro del territorio ucraniano. Lo cierto es que esto es fuera de la región de conflicto y estamos hablando de muy cercano a la capital ucraniana, que está más en el centro del país, que es la ciudad de Kiev, como estamos viendo. Información de último momento. Mientras tanto, seguimos conversando con Alexander, que es historiador ruso, de origen ruso también, que está viviendo en nuestro país. ¿Hace cuánto que vivís acá, Alexander? No, desde el 2011, pero últimos 3 años y, claro, y toda la pandemia la pasé en Rusia, así que llegamos recién hace unos meses. Ok, estás de vuelta ahora. Bueno, estabas desandando un poco la historia, lo cual me parece interesante también para que podamos comprender, lo decíamos antes, respecto de la información que recibimos en Occidente, ¿no? Porque es verdad que toda esta parte que vos nos estás contando de cómo la ultraderecha ucraniana intentaba homogeneizar su país, para nosotros pasa un poco desapercibido como información. Bueno, y también es parte de la comprensión que podemos tener de un conflicto como este. Ahora, te pregunto sobre este punto que mencionabas al final. ¿Por qué Rusia tardó 8 años, desde el 2014 hasta aquí, en reconocer a estas naciones como independientes? Lo que pasa es que esto podría llevar las consecuencias diplomáticas, y Rusia estaba abiertamente estaba muy abierta y creía en la disponibilidad de las negociaciones diplomáticas. Pero cuando fracasa la diplomacia, cuando fracasan las negociaciones, podemos ver el historial, podemos únicamente googlear los acuerdos de Minsk y se nos va a abrir una perspectiva muy interesante con la participación al principio de François Hollande, después con Macron, con la participación de Angela Merkel, con la participación de Petro Poroshenko, que fue el presidente anterior de Ucrania, y con Vladimir Zelensky. Podemos ver, el que derrocaron fue Yanukovych, el presidente electo después, en mayo del año 2014. Bien. El tema es así, que vamos a ver únicamente el fácil googleo, incluso los recursos como Wikipedia, como las fuentes, si alguien puede leer en inglés, lo puede encontrar muchísima información. Lo que la gente no tiene esta información es porque no quiere, porque quieren ver esto como historieta. Lo acordaron de Ucrania ahora, cuando los Estados Unidos están nombrándolo. Y esto es una campanita para pensar, ¿por qué nosotros estamos hablando únicamente en la agenda de lo que importa a Joe Biden? No tenemos nuestros problemas. ¿Por qué no se habla de otros? Y otra cosa que tenemos que hacernos, como ¿para qué a Rusia le importa Ucrania? Esto lo podemos comprender, porque los misiles desde Kharkov, que es una de las ciudades más grandes de Ucrania, donde los estadounidenses estaban planificando hacer las bases militares, ya había misiones militares estadounidenses en Ucrania en estos años. Misil de Kharkov a Moscú puede llegar en 4 minutos. Y el gobierno ucraniano la semana pasada, abiertamente, aprovechando la retórica de la tensión militar que creaban ellos, el presidente Zelensky decía que iba a recurrir a los recursos de las armas nucleares y que Ucrania iba a tener las armas nucleares. ¿Qué vamos a hacer ante esta amenaza? Podemos comprender que todo esto es una provocación, no se puede llamarlo de otra manera. ¿Qué Rusia debería hacer? ¿Qué hizo Irak en su momento, esperando que en algún momento lo van a atacar? Claro, los Estados Unidos no tardarían en aparecer ahí. Y nosotros, sacando los hechos de 2 días del contexto,
tratando de pintarlo como un trama de una telenovela, Sí. nos olvidamos que detrás de todo esto hay miles y millones de los destinos quebrados, de personas que ya perdieron, durante todos estos 8 años perdieron sus familiares, vieron morir a sus vecinos, destruir todo lo que construían a lo largo de su vida. Cuando Donetsk, una de las ciudades más ricas, fue bombardeada por Ucrania y se quedó en ruinas casi. Cuando nosotros olvidamos de la masacre que hicieron los ucranianos nacionalistas en la Casa de los Sindicatos, el Dom Profsoyuzov en Odessa, en el año 2014, en mayo de 2014, centenares de personas se quemaron vivas y la gente aplaudía porque decían que por fin mueren los prorrusos, llamándolos con un nombre deshumanizante, colorados, en nombre de los bichos que comen las papas, que son parásitos en agricultura, ¿no? Que comen los escarabajos colorados. No los nombraban como nombres, los nombraban como insectos. Esto fue la ola de nacionalismo, y ahora lo que quiere insistir Rusia es que Ucrania sea libre de todo esto, que sea libre de este nacionalismo y que se haga una justicia, que se haga el juicio sobre las personas que están culpables en los crímenes de lesa humanidad, que pasaron y acompañaron toda la reciente historia de Ucrania desde el año 2014 hasta hoy. Y ahora tienen la base legal. Sí, Alexander, te hago 2 preguntas, una sobre el presente, o sobre el pasado un poco en realidad, y otra sobre el futuro. Pero primero, la verdad es que también hay que decir que el presidente ucraniano en este momento fue electo en elecciones, ¿no? Digo, fue electo por el pueblo ucraniano y por un porcentaje alto, además. Sí, pero en estas elecciones no participaron las regiones ocupadas, no les dieron la posibilidad de votar. Las provincias de Donetsk y la provincia de Lugansk no participaron en estas elecciones. Entonces lo eligió, claro, fueron elegidos, pero hay 2 regiones que no participaron en las elecciones. Claro. ¿Y representan una porción importante de la población? Esto fue quizás un voto porque no querían el presidente anterior, fue una dicotomía falsa. No, está bien. Representaba una verdadera. Está bien, sí. Pero lo que te pregunto es, estas 2 regiones, ¿cuánto representan, digamos, de cantidad de población? ¿Qué representativo es? Todavía no tuvimos censos, pero en el momento cuando cuando hubo el golpe de Estado en Ucrania tenía alrededor de 45, 50 millones de habitantes, y estas 2 regiones tenían alrededor de 7 millones de habitantes. Es una porción importante, sin duda, entonces, de la población ucraniana. Mucha gente se refugió y la mayoría de estas personas se refugiaron en Rusia. Y Rusia les dio viviendas, les dio asignación personal, las sumas importantes para ubicarse en el principio, y tenía que reconocerlos. De hecho, cuando hablamos del reconocimiento de estas repúblicas, también nosotros tenemos que imaginar que, claro, una cosa es hacer las declaraciones en el Parlamento, o no sé, en la ONU, cuando dicen como no, basta de violencia, pero la violencia puede ser de maneras diferentes. Y ahora, cuando nosotros somos, como la sociedad en general, la humanidad, somos tan sensibles a varios tipos de violencia, podemos ver que la violencia y discriminación no está vinculada únicamente con armas. A veces armas es la menor parte de todas las violencias posibles. No, está Cuando bien. 8 años sí, Alexander, la gente pero está quitada de derechos humanos, no tienen sus pasaportes vigentes, no tienen nada de los documentos, porque nacen personas, ¿qué autoridad les va a dar en la partida de nacimiento? La autoridad, Ucrania no reconoce estos territorios. ¿Y con qué papel van a dar? Las universidades, ¿qué título van a dar? Lo que pasa, las escuelas, Alexander, ¿qué título? Yo te entiendo esto que vos planteás, pero también es indispensable decir, ante un contexto como este, que los audios que compartíamos de nenes aterrorizados por bombardeos no es una buena noticia y no puede ser una salida tampoco. Nunca es una salida, pero no sé. ¿No piensan que no había niños terrorizados durante la guerra de independencia en Argentina? Sí, por ¿No supuesto. piensan que no fueron los militares Soler, San Martín? ¿Acaso un abogado, Mariano Moreno, Manuel Belgrano, no se convirtió en un general, Manuel Belgrano? No sé, las cosas pasan, es la vida, no seamos hipócritas. Tenemos que comprender, y comprender que quizás
algunas acciones para obligar a alguien a cumplir ciertos acuerdos, es una manera de prevenir el daño mayor que puede causar una guerra. Los aseguro, si hubiese pasado todo como iba a pasar, nos esperaría una tragedia de mucho más grande escala, de la escala mucho mayor. Alexander, lo que efectivamente pasó en Yugoslavia, lo que pasó, pero la fragmentación y ataque estadounidense hacia Rusia hundiría a todo el mundo. Ahora lo que se quiere es únicamente respetar los acuerdos y respetar la población de Ucrania. Por último, lo que te quiero preguntar es ¿hasta dónde te parece que va a llegar esto, Alexander? ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué futuro le ves a este conflicto bélico que ahora ya está desatado? Putin dijo muy bien que Ucrania, y nosotros no tenemos ningún odio a Ucrania, nosotros amamos Ucrania, nosotros tenemos familias en Ucrania, amigos en Ucrania, nosotros compartimos una gran parte de nuestros recuerdos, emociones buenas con ucranianos y no pasa nada. El problema es que Ucrania es un rehén en manos de los Estados Unidos, que por algo están metidos ahí, por algo están buscando el petróleo en Donbass, por algo están ante la crisis económica, lo que sea, venden armas a Ucrania. ¿Por qué la inflaman con armas? Es el problema de los Estados Unidos. Pero lo que los Estados Unidos los van a olvidar mañana y dejar en la situación muy grave y ayudarles, nosotros vamos a recibir los refugiados de las zonas del conflicto y no los Estados Unidos. Nosotros en Rusia vamos a recibir y ayudar en la infraestructura de Ucrania. Nosotros vamos a firmar los acuerdos comerciales con ellos y no los Estados Unidos. Clarísimo, Alexander, un placer. Muchísimas gracias por tu testimonio y por ayudarnos a comprender la posición de Rusia,